Paletas. El retablo en fragmentos. Stefano di Giovanni, apodado Sazetta. Retablo de San Francisco, en Borgo, San Sepolcro. Borgo San Sepolcro, una pequeña ciudad situada en los confines de la Toscana y de la Umbria, no lejos de Arezzo. En 1304, el Consejo de la Comuna decide construir un altar mayor en la iglesia del convento franciscano en homenaje a Ranieri Razzini, un monje que acaba de fallecer. Ranieri es objeto de un ferviente culto popular. Se le atribuyen muchos milagros. Un siglo más tarde, en 1426, los franciscanos piden a un ebanista, Bartolomeo di Giovanni d'Angelo, que construya un retablo por encima de ese altar mayor. 4 años después, los monjes, que habían recibido paneles de madera del retablo, envían a buscar a la ciudad vecina de Anghiari al pintor Antonio di Giovanni para que pinte una de las fases. El trabajo jamás fue ejecutado. En 1437, los monjes convocan entonces al más afamado de los pintores de Siena, Stefano di Giovanni, quien a partir del siglo XVIII será apodado Sazetta. Este ha pintado para la Corporación de los Artesanos de la Lana un gran retablo, hoy en día desaparecido, y para la Catedral de Siena, la Virgen de las Nieves. Se conocen también otros cuadros de él, entre ellos un San Martín, 2 fragmentos de un mismo panel sobre la adoración de los magos. Se establece un contrato ante notario. El pintor se compromete a fabricar un cuadro sobre madera de igual ancho y alto que el que se encuentra ya ubicado y induido sobre el altar mayor. También se compromete a pintarlo de uno y otro lado, a entregarlo dentro de un plazo de 4 años y a ir en persona a colocarlo. Por este trabajo recibirá 510 florines. Es la suma más elevada que se haya pagado jamás por una obra pintada en esa época. Siena, comuna libre desde hace varios siglos, es entonces uno de los foros artísticos más activos de Italia. Los franciscanos de Borgo tenían sin duda en mente a otros precedentes sieneses famosos. La Maestà, pintada por Duccio para el altar mayor de la cúpula de Siena. El retablo de Pietro Lorenzetti para Santa María de Arezzo. El retablo de la Resurrección, pintado por un alumno de Lorenzetti para la abadía San Giovanni en Borgo. Otros retablos florentinos eran muy famosos, tanto por sus imágenes como por la riqueza de sus marcos. La coronación de la Virgen de Lorenzo Mónaco o la adoración de los magos de Gentile da Fabriano. Tal vez fuese otro retablo el que haya servido de modelo, el pintado en 1403 por Taddeo di Bartolo para el altar mayor de San Francisco en el Prado de Perugia. Es un retablo de doble faz. La forma en cruz griega de las iglesias franciscanas justificaba esta disposición. La faz anterior del retablo, hacia la nave, estaba destinada a los fieles y mostraba a la Virgen y a los santos. La faz posterior, hacia el coro, estaba destinada a los monjes y mostraba a San Francisco y a otros santos. En menos de 2 siglos, San Francisco de Asís se ha vuelto el santo más popular de la cristiandad. En esa época en que pocas personas sabían leer, la orden religiosa que él fundó se rodea de pintores que difunden por todas partes su leyenda en imágenes. La elaboración de los retablos era muy larga. Preparación de los paneles de álamo. Ubicación de fragmentos de tela sobre los defectos de la madera. Tapas sucesivas de enduido a base de yeso. Pulido muy fino. Decoración de los marcos. Grabado al estilete. Ubicación del tazón de Armenia. Colocación de las hojas de oro. Bruñido de oro. Trazado de las aureolas y decoración al punzón. Dibujo a la carbonilla. Molido de los pigmentos al agua. Mezclado con blanco de plomo para algunos pigmentos, después con yema de huevo que servía para ligar. Pintura por pequeñas pinceladas paralelas y en capas sucesivas.
Todas estas operaciones movilizaban con frecuencia alrededor del pintor a varios asistentes y debían cumplirse en numerosas sesiones. Sazetta necesitó 7 años para terminar su retablo, al que no ubicó hasta junio de 1444. Un retablo de doble faz era muy pesado. La parte inferior que servía de basamento debía, pues, ser ancha y sólida. Ella mostraba de 3 a 5 escenas. Un panel central elevado estaba enmarcado por paneles laterales. Como en numerosos retablos, la unión entre los paneles estaba oculta por columnatas. Un conjunto tan importante debía estar sostenido por contrafuertes laterales, como lo muestra el retablo de la capilla Rinuccini en Santa Cruz de Florencia. Existía sin duda un segundo registro, una serie de paneles mostrando santos o profetas, tal vez ellos mismos terminados por pináculos. Por fin, molduras, flechas, esculturas, tal vez más complejas y doradas, coronaban el total. Y los pasajes a cada lado del altar estaban cerrados por cortinas. No se han hallado descripciones del retablo. Los archivos nos informan solamente que fue desmantelado a partir de 1578 a fin de instalar un tabernáculo sobre el altar. En efecto, el obispo visita el convento de San Francisco en julio de 1583 y en su visita pastoral menciona 2 figuras, San Juan Evangelista y San Antonio de Padua, presentes en la capilla de la Natividad de la Virgen, y una figura de la Virgen en el altar de la Asunción. Un sacerdote, Giovanni Antonio Castiglione, describe en 1622 3 escenas de la base anterior, episodios representando a Ranieri y Razzini. En 1810, los fragmentos del retablo son vendidos. En el curso del siglo XIX, pasan de mano en mano. Las piezas del rompecabezas. Bernard Berenson, americano de origen lituano, hizo brillantes estudios en Harvard. Es un apasionado de la atribución de los cuadros. Se vuelve un gran coleccionista. En su Villa Itati, cerca de Florencia, reúne manuscritos árabes, bronces chinos y cuadros de los primitivos italianos. En 1900, Berenson compra en lo de un taur de Florencia 3 paneles atribuidos a un pintor de la escuela de Fra Angelico. Enseguida los identifica como Sazetta, provenientes del retablo de San Sepolcro. El primer panel representa a San Francisco aureolado, reconocible por su sayal y sus estigmas. El segundo, un monje franciscano sosteniendo en sus manos un paternostro, una suerte de rosario, es, sin duda, el mismo Ranieri Razzini. El tercero, San Juan Bautista, es muy parecido al San Juan Bautista de la Virgen de las Nieves. Berenson liga estos paneles a otros que ilustran episodios de la vida de San Francisco y presentes entonces en Francia. En la colección de Emmanuel Chalandon, San Francisco da su manto al caballero pobre. San Francisco abandona sus vestiduras. Reconocimiento de la orden franciscana por el Papa. San Francisco recibe los estigmas. San Francisco prueba su fe ante el sultán de Egipto. Los funerales de San Francisco. En la colección del conde de Martel, San Francisco domestica al lobo de Gubbio. En la colección legada al Instituto de Francia por el duque de Aumale y depositada en Chantilly, matrimonio místico de San Francisco con la pobreza. En 1925, un coleccionista marchand británico compra los 6 paneles de la colección Chalandon y al año siguiente el panel de la colección Martel. En 1927 los revende a un coleccionista norteamericano, quien en 1934 los cede a la Galería Nacional de Londres. En 1951, otros 3 paneles son localizados en una colección francesa de la región de Burdeos. Ingresan al Louvre en 1956. Se trata de San Juan Evangelista, libro y pluma en mano. San Antonio de Padua, de cuya mano derecha se escapan llamas, símbolo de su amor por Dios. Y la Virgen sentada sobre su trono, llevando al niño Jesús y rodeada de ángeles. Son los 3 paneles que citara el obispo en ocasión de su visita pastoral en 1583. Era pues posible emitir una primera hipótesis sobre el modo en que el retablo había sido armado en su origen. Alrededor del panel de la Virgen, los 4 grandes santos y en el reverso,
El panel de San Francisco aureolado, encuadrado por 8 escenas de su vida. Numerosos indicios permiten, en efecto, ligar estos 4 paneles. Primero, los aspectos más evidentes. Las molduras en zarcillos de vid se reencuentran sobre los marcos de 3 o 5 lóbulos. Después, la coincidencia de forma y dimensión entre los 2 grandes paneles centrales. Los paneles que muestran santos tienen el mismo ancho que los que describen la vida de San Francisco. En cada faz, los trazos de los capiteles de las columnetas que soldaban los paneles coinciden de 2 en 2. Sumando los anchos del panel central y los de los 4 paneles adyacentes, se obtiene una dimensión que es casi la del altar mayor de San Francisco. La forma de tratamiento de los rostros, ojos, orejas, el de las manos y los pies. El aspecto de las telas se reencuentran de un panel al otro. Detalles, entre muchos otros, el color frambuesa de las cornisas en las arquitecturas. En 1960 se propone asimilar 3 pequeños paneles del Museo de Detroit a elementos de la base posterior. Se trata de 3 momentos de la Pasión de Cristo. La vigilia en el Monte de los Olivos. El arresto de Jesús. Y un episodio del camino a la cruz. El estilo de los rostros y de las manos, el movimiento, están próximos a los de los otros paneles. Se reencuentra la cornisa frambuesa. Un pequeño panel del Museo de Berlín corresponde a la descripción de una de las escenas de la base hecha por Castiglione en 1622. Los habitantes de Borgo vienen a Roma a pedir a un cardenal bálsamo para embalsamar los despojos de Ranieri Razzini. Este acaba de aparecérsele en sueños al cardenal enfermo. Es también el caso de un segundo panel que entra al Louvre en 1965. Ranieri libera a gente pobre encerrada en una prisión de Florencia. También es este mismo texto de Castiglioni el que permite identificar en una colección privada a un tercer panel finalmente adquirido por el Louvre en 1988. Ranieri muestra a los monjes reunidos, el alma de un avaro del pueblo de Citerna, llevado por los demonios. Este fragmento ofrece un indicio más. El reverso de un cuadro lleva a menudo numerosas marcas. Sobre este panel, huellas de sierra o de escoplo, huellas de clavos o de cizallas, ataques de gusanos, etiquetas sucesivas con atribuciones erróneas, después más y más precisos, sellos, inscripciones sobre la madera con tiza o con tinta. Y entre estas, el número de inventario de la colección del cardenal Fesch, tío de Napoleón. El panel del Louvre lleva el número 767, el de Berlín el número 751. Presentes juntos en la colección Fesch como cuadros de la escuela de Fra Angelico, fueron vueltos a comprar por el hijo de Lucien Bonaparte, Charles Lucien, quien los vuelve a poner en venta en lo de Christie, en Londres, en 1853. Otros fragmentos que poseen el mismo tipo de decoración fueron propuestos. 2 santos, Lorenzo y Esteban, del Museo Pushkin de Moscú. Y un San Cristóbal exhibido en Asís. Era habitual hacer figurar los santos patronos de los comanditarios. Según el contrato, Cristóbal era el nombre de pila de uno de los comanditarios del retablo. El otro se llamaba Andrés. Por lo tanto, es posible que otra de las figuras que decoraban los contrafuertes haya sido un San Andrés.
Se formularon muchas hipótesis. Una anunciación del Museo Metropolitano de Nueva York hubiera podido ser el pináculo de la faz anterior. Ella muestra, frente al ángel Gabriel, una virgen cuyo rostro es, en efecto, muy parecido al del gran panel central. No obstante, su ancho no corresponde al del panel central. Habría que imaginar una etapa intermedia. Un San Francisco al pie de la cruz, del Museo de Cleveland, hubiera podido ser el pináculo de la faz posterior, por encima del San Francisco aureolado. Por las mismas razones, este exige una etapa intermedia. Un San Agustín de una colección privada de Nueva York fue propuesto como pieza de un segundo registro. Debe entonces deducirse la existencia de figuras similares para otros paneles, como se ve en tantos otros retablos. Esto implica que, además de los 26 fragmentos censados con casi certeza hasta este día, el retablo hubiera podido contar con unas 30 piezas más. Todos los fragmentos encontrados y conservados en los museos forman un gran rompecabezas que hoy es posible reconstituir. La Virgen estaba en el centro, los santos bíblicos cerca de ella, los santos franciscanos más recientes en el exterior. La faz consagrada a San Francisco es más compleja. Los 7 paneles de la Galería Nacional están dispuestos en 2 grupos, uno de 4 y otro de 3. Los cuadros rectangulares están abajo, los cuadros de ángulos recortados arriba. En ocasión de sus diversas reventas, antes de ser comprados por el museo en 1934, los paneles fueron separados de sus marcos, cortados al ras de la superficie pintada, rebajados y entarimados. Ellos fueron reemplazados en marcos modernos, guardando, no obstante, el esquinado de los antiguos paneles, rectangulares o con ángulos recortados. Esta ubicación parece haber sido hecha al azar, aunque no existen indicios indiscutibles de la situación de los paneles en el retablo. El cuadro de Chantilly permaneció intacto. El panel no puede ser disociado de su marco. Este es rectangular. Por lo tanto, debía encontrarse debajo. Y en efecto, en el curso de su restauración, en 1969, se constató que el panel estaba lleno de pequeños fragmentos de cera, prueba de su presencia bastante abajo en el altar, a la altura de los candelabros. La hipótesis del ordenamiento más banal es, evidentemente, el orden cronológico. La primera imagen debía ser la primera escena de la vida de Francisco, el encuentro con el caballero pobre, y la última imagen, la de la muerte del santo. Según las fotografías publicadas por Berenson en su artículo de 1903, cuando los cuadros, se cree, no han sido aún desmontados, el cuadro del episodio del caballero es, en efecto, de ángulos recortados, mientras que el de la muerte es rectangular. Un autor sugirió una alternancia de cielos azules y fondos de oro. El orden es aproximadamente compatible con la cronología y tiene en cuenta todos los datos históricos y fotográficos. Giotto, en los frescos de Asís, intentaba representar la profundidad por toda suerte de alteraciones de planos, a menudo contradictorios. Un siglo más tarde, en Florencia, Masaccio, al pintar su fresco de la Trinidad para Santa María Novella, aplica, bajo la influencia del arquitecto Brunelleschi, principios geométricos nuevos en la representación del espacio. Para una mirada situada a media altura del fresco, las líneas de fuga de los artesonados de la hornacina dan una impresión de profundidad. Sazzetta, que ha podido ver el fresco de Masaccio, retoma los mismos principios. Marca las líneas de los mármoles de la cornisa sobre la que están los santos y los hace converger las líneas de fuga del trono de la Virgen, marcando así en profundidad el espacio del paraíso. En las escenas narrativas, la perspectiva se obtiene a veces con ayuda de arquitecturas muy labradas, jugando con columnatas, estrados y planos sucesivos de edificios. El pintor hace dialogar a lo próximo y a lo lejano. El caballo atento y sus semejantes minúsculos al extremo de la ruta.
las gotas de sudor y de sangre de Cristo orando, y a lo lejos la silueta de Judas. Novedad formal, la figuración del volumen. Los ojos son esféricos y giran en sus órbitas. Igualmente, el espesor y los relieves de los cuerpos se representan con mucha sensibilidad. Por una parte, gracias a la modulación del color. 5 tonos de una misma laca roja permiten el modelado de la toga de San Juan Bautista. Por otra parte, gracias a los juegos de sombras obtenidos con ayuda de verdacho, una mezcla de pigmentos marrones y verdes. Sazetta restituye articulaciones, pliegues, arrugas, tendones, venas y a veces con riesgo de exagerarlos. Manos y pies juegan un papel fundamental. Son portadores de estigmas o elementos de gestos claves. El movimiento surge de todas partes. El gesto de Piero de Bernardone, furioso cuando su hijo abandona los hábitos. El gesto de Francisco que se apresta a atravesar el fuego. La huida alocada de los apóstoles en el Monte de los Olivos. Cada vez, el desequilibrio de los miembros crea una suerte de tensión, de tiempo suspendido en la narración. En el San Francisco aureolado, el espacio marino o lacustre, muy profundo, es sugerido por 2 procedimientos: la disminución regular del motivo repetido de las olas y la desaturación progresiva del color verde. Este procedimiento de desaturación es utilizado también en los cielos azules, donde Sazetta, con una gran simplicidad de toque, restituye el espectro del cielo toscano. Los fondos de oro, entonces lustrados y reflectantes como espejos, fueron desgastados por limpiezas sucesivas. Hoy en día ellos lo muestran, sobre todo, el tazón de armeña roja. En la mayoría de los paneles grandes, los sistemas de colores están un poco degradados. Ellos deberían ser buscados si se juzga por el sabio equilibrio del San Juan. A cada tono de la toga rosa corresponde un tono del manto verde. Las carnaduras de los ángeles, de la Virgen y del Niño Jesús. Las rosas del paraíso que se ven detrás del trono, el forro del manto, forman manchas muy claras. Sobre la faz anterior, los colores están dispuestos para que los efectos más brillantes se produzcan en el centro. Igualmente, en la faz posterior, los efectos de color más intensos están en el centro. El pintor figura las luces del nimbo oval alrededor del cuerpo del santo y de la aureola circular alrededor de su cabeza. La distribución regular de los paneles y la alternancia de los fondos de oro y de los cielos azules producen desde lejos un efecto de simetría. Esta simetría general del conjunto se reencuentra en las escenas, con frecuencia divididas en 2 episodios sucesivos. Sazetta gusta también de oponer interior y exterior. El retablo de Sazetta forma una red compleja de imagen. Varios relatos se responden en contrapunto. Primera historia, la de la vida y pasión de Cristo, tal como son anunciadas por San Juan Bautista y difundidas por los evangelistas. Cristo niño en brazos de su madre. Cristo adulto en las diferentes etapas de su pasión. Cristo bajo forma alegórica. Según una leyenda antigua, el pelícano se abre el vientre para alimentar a sus crías. Anidado debajo de la cruz, es una suerte de eco de Cristo. Segunda historia, la de San Francisco. La vida, los milagros, los sufrimientos y la muerte del santo repiten, transponiéndolo, el ciclo de sacrificio de Cristo. Su postura, los brazos en cruz, evoca la del Mesías. San Francisco, otro Cristo, es un tema que aparece a veces en la leyenda cristiana a partir de fines del siglo XIV.
A los 3 votos de la orden franciscana, la castidad con su tallo de lirio, la obediencia que porta el yugo y la pobreza se oponen, pisoteados por Francisco, la lujuria apoyada sobre un cerdo negro, el orgullo, guerrero en lucha con un león, la avaricia, vieja mujer aferrando sacas de oro y flanqueada por un perro. Francisco porta los estigmas. El 17 de septiembre de 1224, cerca de las grutas de Monte Alverne, un serafín engalanado por 6 pares de alas y parecido a Cristo crucificado se le aparece y le transmite las 5 heridas provocadas por el clavado sobre la cruz y por el golpe de lanza del centurión romano. San Francisco es el primer estigmatizado. Tuvo heridas reales, sangrantes y supurantes, que los monjes curaron cada día hasta su muerte y que no quería mostrar demasiado. Después de él, otros místicos fueron marcados así: Catalina de Siena, Teresa de Ávila, Catalina Emmerich. Los casos de estigmatización continuaron hasta nuestra época, como lo testimonia la vida del Padre Pío. Tercera historia, la de Ranieri, quien retoma, en una escala más modesta, la vida pobre y los milagros de San Francisco de Asís. Él también hace predicciones, también hace milagros, y se relata su vida edificante en la esperanza de hacer de él un santo cuya gloria repercuta sobre la pequeña ciudad de Borgo San Sepolcro. Puesta en escena entremezcla todas estas historias. Tendido, la frente crispada, la boca abierta, San Juan Bautista habla a Ranieri y le muestra la escena central. Ranieri mira, pues, hacia la Virgen y el niño. Pero la Virgen y el niño miran al Evangelio que sostiene San Juan. San Antonio de Padua mira hacia el exterior, es decir, hacia los fieles, como si los convidara a participar en la escena que se juega allí. La otra faz, reservada a los monjes franciscanos, ofrecía a sus meditaciones las etapas de la ascensión de su santo fundador. El conjunto del retablo respondía así a un dispositivo riguroso que el pintor al principio no ordenaba. Los commanditarios provinciales de San Sepolcro permanecían apegados a una forma arcaica. El retablo gótico con compartimientos separados. Saceta respeta el programa religioso, pero introduce un poco de modernismo florentino en una obra múltiple que asombrará vivamente a todos los visitantes. Uno de ellos, Piero de la Francesca, se inspira en la silueta de San Francisco para su Virgen de la Misericordia. El retablo de Saceta marca sin duda el apogeo de una forma. Primero, simple panel. El retablo se había complicado en la época gótica. Terminó por contar con gran número de paneles. En las escuelas del norte presenta con frecuencia aletas móviles. A veces alcanza formatos muy importantes. A la inversa de las variantes en miniatura, están destinadas a las moradas de particulares o a los oratorios. A fines del siglo XV el retablo se simplifica. Conoce alguna recuperación aquí y allá y después declina. No obstante, el retablo, como forma artística, continúa obsesionando a los pintores. En cuanto a la narración en imágenes sucesivas, en el siglo XX se ha familiarizado mucho, tanto en sus formas nobles como en sus manifestaciones más populares. Además, lo maravilloso de la Edad Media sobrevive a menudo en historias que llevan a escena a personajes y accesorios muy parecidos. En 1954, para el sesquicentenario de su muerte, la Iglesia decidió extraer a Ranieri de su sarcófago. El bienaventurado apareció intacto en su sayo de franciscano. Los fieles, olvidando el episodio del embalsamado, exclamaron «milagro». Los despojos fueron expuestos por algún tiempo ante el altar mayor. Hubo, se dice, nuevos milagros. Uno solo estaba, por siempre jamás, fuera del alcance del más santo de los hombres.